Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira, subdirector de este programa. Bienvenidos. La noticia hoy está en España, donde expresidentes y líderes iberoamericanos se dan cita, todos ellos convocados por la Fundación Libertad y Desarrollo, presidida por el reconocido empresario y periodista Dionisio Gutiérrez, y la Fundación Internacional para la Libertad, creada por el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien, recordemos, falleció el pasado 13 de abril. En importantes eventos como el Foro de Grupo Libertad y Democracia y el sexto encuentro ciudadano con la Cena por la Libertad, los mandatarios reafirman su compromiso con la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. La noticia: 3 expresidentes latinoamericanos hablan en la ciudad de Madrid, en España, con nuestra directora Claudia Gurizati. Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia, Felipe Calderón, de México, y Yamil Mahuad, de Ecuador, reflexionan sobre los desafíos y las acciones que demandan las democracias que están en declive o han sido devastadas por regímenes totalitarios en el hemisferio occidental. El punto clave de esta noticia, en las 3 interesantes y reveladoras entrevistas que les presentaremos a continuación, los expresidentes analizan además los actuales y trascendentales acontecimientos de coyuntura política y de gobierno en cada uno de sus países. La primera conversación es con el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. El exmandatario de Bolivia, candidato a las presidenciales del próximo 17 de agosto por el partido Alianza Libre, dijo que el proyecto populista de Evo Morales está en decadencia total. Frente a la decisión de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de suspender el estatus de protección temporal a los venezolanos, señaló que se trata de un acto de crueldad contra la gente que ha escapado de la dictadura de Maduro, y sobre la decisión de Washington de extender la licencia de Chevron para operar en Venezuela, Tuto Quiroga pidió que los permisos que van a expirar, expiren, porque de lo contrario, dijo él, es petróleo sangriento con la sangre del pueblo venezolano. Escuchemos este diálogo de nuestra directora Claudia Gurizati con el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. Expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. Gracias. Un placer nuevamente aquí en el programa La Noche. Usted ya se ha perfilado como un candidato muy sólido y claro para las próximas elecciones presidenciales en Bolivia. A Evo Morales no le están permitiendo la candidatura por mandato constitucional, pero esto lo están mostrando como un ataque a la democracia, que la gente no puede tener a un candidato, cuando estamos hablando precisamente de democracia en la región. Exactamente, Claudia. En Bolivia y en todas partes deberíamos cumplir con los principios de la Carta Democrática Interamericana, que mandan a hacer elecciones libres, justas, transparentes, libertad de prensa que debe ser respetada, todos los derechos para todas las personas, separación de poderes y alternabilidad en el ejercicio del poder. Esto ya no es una cuestión teórica, ya es un fallo de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Ortega se inventó la figura de que la Convención Interamericana que dice, Claudia, Tuto, todos tenemos el derecho a ser elegidos, Ortega la distorsiona y la vuelve, todos tenemos el derecho a ser reelegidos, que eso no es lo que dice. Se replica esta treta en Honduras e increíblemente, de manera inverosímil, Evo Morales, que él había firmado la Constitución dándole 2 mandatos, violó la Constitución para obtener un tercero, hizo un referéndum pidiendo que le demos un cuarto y la gente votó que no, perdió el 21 de febrero de 2016 y copia esta treta jurídica de Ortega diciendo que la reelección indefinida es un derecho humano y busca el 4º mandato, desconociendo un referéndum vinculante interno, violando la Constitución y haciendo fraude demostrado por la OEA. Y ahora quiere buscar por 5ª vez la Corte Interamericana, gracias a la opinión consultiva que elevó
Iván Duque, la Corte falla, y eso vale para todos los países, señaló que no hay reelección indefinida como pretende Morales, que reelección indefinida es más de 2 mandatos de plazo razonable. Él ya no puede. Eso se sabía, Claudia, desde agosto del 2021, que es cuando la Corte Interamericana emite el fallo ante el pedido de consulta de Iván Duque. Por eso siempre Bolivia le agradece al presidente Duque que le puso la firma a esto. ¿Él con qué jugaba? Con la ficción de que él podía manipular la justicia para volver a violar la Constitución, como lo había hecho en anteriores ocasiones. Sí, no, fundamental para el continente, como lo dice. Hay países que definitivamente pues pueden tener declives democráticos, amenazas democráticas, deterioros democráticos, pero otra cosa es la devastación, que ya está en poder de criminales como Venezuela, como Nicaragua, bueno, y Cuba ni se diga. Otra vez en estos foros nos reúne precisamente esa preocupación, y por eso las elecciones próximas, Bolivia, Chile, Colombia, van a ser fundamentales para hacer esos contrapesos, porque también lo que está pasando y lo que pasó con Edmundo González es que muchos empezaron a mirar de perfil. Muchos apoyaron, lo conciben el presidente electo, pero por ejemplo en Colombia miraron de perfil, no quisieron aceptarlo y al final le tiran el flotador a Maduro. ¿Cuánto tiempo más va a durar Maduro con esos flotadores? Ese es el problema que la gente no entiende, que los 5 hermanos mayores en un momento eran no dictaduras, pero apaciguaban y contemporizaban con las 3 tiranías trogloditas totalitarias, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esas son las 3 tiranías. ¿Quiénes son los 5 hermanos mayores? Colombia, México, Argentina, Brasil y España, no cabe duda. Y no olvides que en un momento Maduro, por inepto, corrupto y saqueador que fuese, llegó a tener el apoyo de los PSOE y Pedro Sánchez en España, del gobierno de México, del Lula de Brasil, de Alberto Fernández cuando estaba en Argentina, de Petro en Colombia. Bueno, Argentina cambió y mira la diferencia que hace. El próximo año veremos qué sucede en Brasil y Colombia. Eso será el próximo año. Este año, ¿qué se requiere? 1, Ecuador se salvó, Correa fue derrotado, Correa nunca más. Toca lo de Bolivia el 17 de agosto, los vamos a sacar, Bolivia va a cambiar. Y yo, tú conoces, si como ciudadano de a pie he ido a Venezuela, 3 veces me han declarado persona no grata. Me han deportado de Cuba el 2018, de presidente yo hago lo mismo. Yo no soy de los que habla cuando estás abajo y de presidentes diplomáticos, no, lo mismo. Voy a defender la democracia en todos los lugares, porque lo que tengo que hacer la tarea es salvar la economía de mi país, reconstruir la democracia y defenderla afuera, porque yo sé que ellos vienen por mí. Pues yo voy por ellos. Yo no espero que vengan por mí en Bolivia, yo voy por ellos, allá en Venezuela, allá en Cuba, allá en Nicaragua, para liberar a toda la región. Y es evidente que eso es lo que está en juego este año. Lo de Ecuador se consolidó, hay que reconocer a Edmundo en Venezuela y lo de Bolivia, los 3 países andinos claves. Habrá lo de Honduras, que espero que puedan sacar a los Zelaya, que es un títere servil, son títeres serviles de Maduro, y habrá que ver lo de Chile con nuestra buena amiga Belín Matei. Soy de Bolivia, creo que no es bueno que la halague mucho, pero espero que le vaya bien bajo el espíritu de ese gran Sebastián Piñera, y claramente todo eso será la antesala, pero veremos qué sucede en Colombia y Brasil. Pero sí Ecuador, Bolivia, hemos sacado a los socialistas 21, Grupo de Puebla, Roba Pueblos, y en Venezuela se logra nada más que reconocer el resultado, cambia todo. Y por eso es importante que los hermanos mayores tengan gobiernos. No que vengan ahí a decir voy a invadir hasta que no reconozcan el triunfo. No, simplemente no ayuden a los dictadores, como lo hace Petro. Es impresionante. Petro ganó en segunda vuelta al candidato, ¿cómo se llamaba? Que había... A Rodolfo Hernández. A Rodolfo Hernández. Le ganó creo que por 4 puntos. Sí, no, y fue porque vuelta. la campaña de Rodolfo Hernández fue una campaña para perder. Sí, lo dicen todos. Así todo. Petro ganó por 4 puntos. Todos reconocieron. Edmundo ganó por 37. Lula ganó por 2 puntos a Bolsonaro. Todo el mundo lo reconoció. Y fíjate que en Ecuador Noboa gana por 11 puntos y gritan fraude, fraude. Sí. Bueno, ya se les pasó. En Venezuela es un triunfo épico de dimensiones dignas de una epopeya nunca antes vista en dictadura, sin medios, bajo persecución, cuando inhabilitan a María Corina, inhabilitan a Corina. Tuvimos que llegar al suplente de la que debió ser,
Y Edmundo con mucha dignidad tomó esa posta y ganamos por 37 puntos. Desafío a alguien que me diga en Sudamérica este siglo, ¿quién ha ganado con por tanta diferencia? Con esa diferencia. Entonces, ¿dónde hay la ambivalencia? El decir, muestren las actas. Bueno, ahí están las actas del régimen. Ojo, no son las de María Corina, son las actas del sistema electoral. Entonces, ¿por qué hay gente que sigue con esta actitud meliflua, zigzagueante y timorata y no toma una posición clara respecto a eso? Yo por eso decía aquí en España que ojalá tengamos pues un gobierno que siga la actitud GAR, decía yo, GAR, González, Aznar, Rajoy. Venían a tomar partido, no, pero defendían los principios de democracia y libertad, traían inversiones y comercio. Tristemente, con el actual gobierno, no es GAR la política firme de González, Aznar, Rajoy, es la política zapa-zapa. Y sabemos qué es eso, la contemporización y complicidad directa y abierta. Es indigno de España que alguien que ha sido el presidente de gobierno acá 8 años sea el servil canciller de las 3 tiranías trogloditas. Es una vergüenza para España. No sé cómo aguantan que el nombre de España sea mancillado de esa manera. Un expresidente de gobierno de España, canciller, amigo íntimo de Delcy, empleado de Diosdado Cabello, Dios mío. Y él lo dice, no tiene reparo en decir que es amigo de Delcy. No, lo dice y se sabe en las actitudes y lo que hace. Es triste por eso, y ojo, que ahora tiene un gobierno que le permite hacer esas travesuras. Diferente sería si estuviera Alberto Núñez Feijóo en el gobierno. No habría espacio para esa clase de actitudes tan deleznables, donde poco menos que pide que lo feliciten y agradecen cuando suelta 2 presos. No deberían estar presos. Y sin embargo hacen negocio, trafican con los presos y trafican con toda otra clase de corrupción. Es triste lo que ha pasado, pero bueno, estamos acá. Es clave lo que vaya a suceder el próximo año en Colombia y Brasil, pero antes de eso llega lo de Bolivia. Ahora Ecuador salió bien y tenemos que seguir trabajando para que se reconozca a Edmundo González, que ganó la presidencia por una victoria aplastante. Y si le aplicarían las sanciones a Maduro, la 4ª parte de las sanciones que le han aplicado a Putin desde Europa, ya se hubiera caído. Así, Putin, sus testaferros, tenían bienes en Londres, se los quitaron. Todo el mundo sabe, los testaferros de Maduro, qué tienen en España. ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué no actúan? Si le aplicarían esas sanciones, se desmoronarían como castillo de naipes. Sí, y la gran pregunta sigue siendo esa. ¿Hasta cuándo los flotadores? Incluso ahora, el gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve y aplaza la licencia de Chevron, vuelve y les permite seguir operando para el petróleo en Venezuela, mientras sanciona a otros y amenaza con sanciones a otros. A mí me consta, presidente Tuto Quiroga, expresidente y posiblemente en el futuro nuevamente presidente Tuto Quiroga, presidente de Bolivia, me consta ese compromiso que usted ha tenido en la lucha y sobre todo en esta última etapa, siempre, pero en esta última etapa, para lograr que se cumpla esa elección de la que usted habla. Pero no parece ser. Ahora, cuando liberan a ese grupo muy cercano a la campaña de María Corina, de la embajada de Argentina, donde los tenían absolutamente asediados, se abre nuevamente una posibilidad. Y María Corina ha sido enfática en decir que es que hay ya una fragmentación evidente de las fuerzas represoras, porque no son una fuerza pública, pero son las fuerzas represoras. ¿Qué tan posible es eso? ¿Qué tan posible es que de verdad caiga por ese resquebrajamiento este régimen? A ver, es indudablemente un aliciente enorme ver que liberan a Magalí, a Pedro, a los 5 héroes que estaban en esa embajada y a la mamá de María Corina Machado, porque sabemos que estamos lidiando no con un régimen que es dictadura convencional. Mira, cuando uno viene a estos foros, escucha decir el peligro del populismo. Yo hace años recuerdo que discutía con Mario Vargas Llosa, Dios lo guarde siempre. Él usaba ese término y yo le decía, no, populismo es pues un halago decirle populista a Maduro y Ortega. Hasta decirles dictadura no capta la esencia destructiva de lo que son mafias y conglomerados criminales que se han apoderado de un gobierno para hacer narcotráfico, para matar, para reprimir.
Mira, lo que han hecho con ese chico Jeda en Santiago, descuartizar a un soldado venezolano y ponerlo en una maleta 2 metros bajo tierra. Eso es de narcos, eso no es de dictadura. Son mafias terribles, son un conglomerado criminal. Venezuela es un territorio ocupado por el sheriff, como hemos discutido varias veces. El sheriff con C y doble H. Cuba, Hezbollah, Hamas, ELN, Rusia, Irán, FARC han ocupado y destruido ese territorio. Se requiere acciones directas y duras de la comunidad internacional. De Europa, sanciones, protección de los activos en el exterior, Citgo, el oro en Reino Unido, las licencias, tienes razón. Si van a expirar, pues que expiren. De lo contrario es, en este foro hablaban, ser cómplice. No, es petróleo sangriento. Ese es petróleo sangriento con la sangre del pueblo venezolano para que unas empresas petroleras hagan un poquito de negocio. ¿Dónde está la orden de arresto internacional? Esas son las cosas que se quiere ver. Marco Rubio tiene una actitud firme y clara. Esperemos que los lobbies petroleros o la contemporización no se sobrepongan a la necesidad de hacer toda la presión internacional para exigir que se respete la voluntad popular demostrada y comprobada en las actas y que la heroína María Corina, que hoy está más tranquila porque los rehenes han sido liberados, incluyendo su madre, persista. Yo sé que ella no se va a rendir hasta el final, es el final, y el final es Venezuela libre. Y como se ha dicho en este foro, si se libera Venezuela, Venezuela en lugar de ser un santuario de Cuba, de Hezbollah, de ELN, de Rusia, se vuelve una tierra libre. Si en lugar de ser un satélite de Cuba, de Irán o de Rusia, recupera democracia, se vuelve tierra de gracia y un bastión de la democracia, que es lo que solía ser. Mira, ¿cómo será Venezuela? Que la gente olvida. Yo le dije a Edmundo, el 81 Hernán Siles Suazo ganó la elección. Yo estaba terminando universidad. Ganó la elección. Golpe, golpe, golpe. No le reconocieron eso. 15 meses después fue juramentado. Edmundo, paciencia. En Bolivia tardó 15 meses. ¿Y dónde se hizo eso? Está vacilado en Venezuela. Y llegaron jóvenes, Jaime Paz, a hacer este partido en Venezuela. Y desde allá retornó la democracia. Y no solo Bolívar nos dio libertad e independencia hace 200 años, sino que el retorno a la democracia se gestó en Venezuela. Esa era la importancia de esa Venezuela, tierra de gracia, territorio libre. Eso es lo que queremos que vuelva a ser. Ícono y referente de la democracia y corazón energético. Nadie tiene más petróleo que Venezuela. Y a veces negocian por 20.000, 50.000 barriles más, cuando si Venezuela es libre y democrática, podría tener millones de barriles y solucionar al mundo la ecuación energética, exportando libertad y democracia en lugar de tiranía y represión. Y mientras eso sigue 8 millones de personas por todo el mundo, el presidente Duque fue muy generoso entregando un estatuto temporal a los venezolanos, pero mire que contrasta ahora con la actitud de Estados Unidos. Tenían un TPS que también había sido muy generoso y eso toca reconocérselo a quienes lucharon por ese TPS, incluidos congresistas republicanos que ahora ellos mismos, como María Elvira Salazar, están en contra de su presidente, de su propio partido, del quien lidera su propio partido, por el retiro del TPS que va a dejar a muchísimos venezolanos en la ilegalidad en los Estados Unidos. Es un acto de crueldad a gente que ha escapado de una dictadura, deportarlos y devolverlos a las garras de la dictadura de la que estaban huyendo, cuando más bien el esfuerzo debería estar que vuelvan porque recuperas la democracia y libertad. Y si haces eso, logras generar un foco de atracción y solucionas todo. ¿Qué le preocupa a Estados Unidos? Los migrantes, bueno, recuperas democracia y libertad, la gente va a volver. ¿Qué les preocupa? Energía y petróleo. Recuperas democracia y libertad, va a haber energía y petróleo. ¿Qué les preocupa? Hezbollah, Hamas, Irán. Pones democracia y libertad y liberas a Venezuela de ser un santuario de criminales. ¿Quieres energía? ¿Quieres que paren los migrantes? ¿Quieres que deje de ser santuario de terroristas Venezuela? Es con Edmundo González presidente. Esa es la forma de solucionar todo, haciendo que se respete la voluntad popular que ya fue expresada. Si usted llega a ser presidente, ¿otorgaría alguna protección a venezolanos mientras se resuelve? Total, siempre, total. Mira, no hay muchos en Bolivia. Y yo he visto que son maltratados, porque cuando estaba Guaidó, algunos que salían a las calles a marchar conmigo, no les renovaban los papeles. No, yo voy a dar toda la ayuda a los hermanos venezolanos, por Dios. Venezuela nos ha dado nombre. Estamos cumpliendo 200 años este 6 de agosto. Bolivia, hija predilecta de Bolívar. Bolívar, un venezolano que llegó a caballo
cruzó los Andes con sable en la cadera junto a Sucre. Nuestra capital es Sucre, nuestro país se llama Bolivia, les debemos todo, recibieron a mucha gente en el asilo, vamos a hacer todo, pero no solamente darles asilo y buen trato, vamos a ir donde sea necesario. Y si ya me han declarado persona no grata en Venezuela 3 veces, pues que se preparen que voy de nuevo, la 4ª, la 5ª, y como presidente también. En Cuba me deportaron, pues para allá vamos. Y qué bien que Rosa María Payá, quien me esperaba en Cuba el 2018, ahora va a ser comisionada de Derechos Humanos. Ojo, dictadores, viene Rosa María desde Cuba y María Corina en Venezuela, que fue la artífice del triunfo y es una heroína sin parangón en la región. Esta lucha, créeme que va a tener buen resultado. La larga historia de la humanidad ha demostrado que la libertad siempre prevalece sobre las tiranías. A veces tarda, a veces duele, hay mucho sacrificio y lo entiendo, pero va a triunfar la libertad. Y créeme que nuestro granito de arena va a ser el 17 de agosto liberar a Bolivia y de repente esta vez Bolívar y Sucre cabalgan en reverso hacia Venezuela y después a Nicaragua y después a Cuba, hasta que toda América Latina, en cada rincón de la región, se respire libertad. Libertad que va a venir de aspirar el aroma de la tinta de los libros de Vargas Llosa y todo lo que escribía sobre libertad. Eso nos va a permitir que toda América Latina sea libre al fin, libre al fin. Gracias Dios Todopoderoso, así va a ser. América Latina va a ser libre al fin, todos. Que esa inspiración siga, que esa inspiración que deja Vargas Llosa siga. Muchísimas gracias por mantener el espíritu. Gracias. Y bueno, estaremos acompañándolo desde lo periodístico en toda esta campaña y carrera para la presidencia de Bolivia, expresidente y posible presidente Jorge Tuto Quiroga. Muchísimas gracias. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Señor expresidente de México, Felipe Calderón, gracias por acompañarnos nuevamente en el programa La Noche. Al contrario, muchas gracias. Señor expresidente Felipe Calderón, nuevamente nos convoca el tema de la democracia. Nuestras democracias en la región, unas amenazadas, otras en declive, otras devastadas. ¿Por qué nuevamente estas 3 organizaciones nos reúnen, pero ya para pedirnos acción, no más diagnóstico? Desgraciadamente así es. No solo sigue el problema del deterioro de la democracia, sino que se acelera, se extiende. En este caso a México, donde el ataque a las instituciones democráticas se ha exacerbado ahora con la virtual eliminación del Poder Judicial como un poder independiente y que a partir de la próxima semana, cuando supuestamente el pueblo elija sobre listas que ya están cerradas, predeterminadas prácticamente, y donde el judicial quedará subordinado al Ejecutivo como ya está el Legislativo, pues en México se estará consolidando pues una autocracia, un régimen que ya no responderá más al carácter y al talante democrático que tanto trabajo nos costó construir a los mexicanos. Venezuela, como bien dice, sigue en manos del tirano. Colombia se observa un deterioro importante. Pero dentro de este escenario tan pesimista que se ve en el diagnóstico, por lo menos a mí me queda, a partir de este encuentro que hemos iniciado el día de hoy, desde ayer de hecho, la esperanza de que se está haciendo de la necesidad de una virtud, ¿no? Es decir, el imperativo de defender la democracia, los valores que compartimos, nos está llevando, espero que ahora sí, a una organización cada vez más metódica, cada vez más sistemática, cada vez más responsable del esfuerzo, no solo de expresidentes, sino de, yo diría, miles o millones quizá de latinoamericanos que creemos en la libertad, que creemos en la democracia y que estoy seguro que a la hora que nos organicemos vamos a avanzar y vamos a vencer. ¿Por qué es malo preguntarle a la gente, que la gente defina quiénes son sus jueces, quiénes son sus magistrados, que lo hagan en una elección? ¿Qué tiene de malo? Primero porque eso no va a ocurrir, La gente van a tener que votar sobre listados interminables. Los votos no se van a contar en frente de la gente, se van a llevar los resultados a unas juntas de personajes que van a determinar quién ganó y quién no. Es ridículo. Y además se está haciendo un registro de candidatos judiciales donde ya se ha eliminado previamente a la gente que no es incondicional al régimen. Hay gente muy valiosa, muy capaz, que, por ejemplo, son públicamente conocidos como defensores de la libertad y que fueron eliminadas sus candidaturas, desacreditadas, no están en las listas.
lo cual pues, te refleja que de antemano rasuraron a los que piensan distinto del régimen. Todos los que van ahí son gente afín a Morena, afín al partido de López Obrador, afín a la presidenta Sheinbaum, e incluso van candidatos que han sido abogados de narcotraficantes, jueces que han liberado narcotraficantes, personas que están vinculadas al crimen organizado, gente que ha sido condenada con sentencia de prisión. En fin, la verdad, México... ¿Y por qué es todo esto? Que es lo importante y que tiene que tenerse América Latina. Porque hay una venganza de López Obrador contra el Poder Judicial, porque la Suprema Corte de Justicia fue, al final, la única que resistió todos los embates de López Obrador en presencia de una presidenta de la Corte, admirable Norma Piña. Ella resistió los embates de López Obrador, la Corte resolvió en contra de decisiones arbitrarias del presidente y eso López Obrador nunca le perdonó. Entonces, el origen de esta reforma es una venganza de López Obrador y su solución fue refórmese la Constitución para mandar a la calle a los ministros de la Corte, mandar a la calle a todos los magistrados, a todos los jueces, a niveles estatales. Más de 20,000 funcionarios públicos judiciales fueron despedidos, 20,000. Y siendo sustituidos ahora por políticos de distinto nivel, desde el nivel más bajo, desde el nivel más corrupto, hasta lo más sofisticado. Entonces, sí es un problema de deterioro democrático brutal que va a dejar México muy mal parado. Presidente Calderón, precisamente de eso se trata, poderes con independencia, que frente a las pretensiones del autoritarismo, frente a las pretensiones de quienes quieren convertirse en dictadores, pues se frenan. ¿Queda con este proceso en México totalmente devastado el Poder Judicial? Es decir, ese muro de contención frente a las pretensiones autoritarias. De eso se trata. Sí, de eso se trata precisamente, de tirar, de derribar, de hacer explotar la última resistencia al poder presidencial en México, lo cual convierte a México no de una democracia deteriorada, sino ya de plano a un sistema autocrático, con formas, con ciertas reglas, con ciertas apariencias democráticas, pero hay un solo partido que controla la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y ahora también el Poder Judicial. Expresidente, ¿qué llamado le hace usted a la gente que está convocada? Yo, la verdad, dentro de este panorama que parece desolador, me anima y me admira mucho la actitud de gente como María Corina Machado, que sigue llamando a la esperanza, la sigue sembrando, la sigue cosechando, sigue llamando a la única salida de nuestros problemas, que es la participación popular, la participación ciudadana. Lo hizo también la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. No hay otra salida más que la participación de los ciudadanos responsables en toda América Latina para tomar el país o nuestros países en nuestras manos. Algunos tendrán el camino más difícil que otros. En México, por ejemplo, la carencia de partidos políticos auténticos está mutilando esa posibilidad. Hay que solucionar ese problema. En otros es la carencia de instituciones, en otros será la carencia de responsabilidades. Lo que debemos hacer es romper de una vez la inercia de falta de participación, de creer que los problemas los resuelven otros. Como dijo Cayetana, citando el ejemplo de los venezolanos, cuando María Corina preguntó quién va a cuidar los votos el día de la elección, nadie dijo el Instituto Electoral, nadie dijo la autoridad, nadie dijo el ejército. Todo el mundo dijo yo. Ese yo hace falta que resuene fuerte en toda América Latina. Ustedes tienen una relación muy importante con los Estados Unidos, socios comerciales fundamentales dentro del TEMEC, también con Canadá, pero ahora también vienen unas circunstancias con el cambio de gobierno, con Donald Trump. Más allá de la amenaza de los aranceles, de imponer los aranceles, está la pretensión que tiene el gobierno de Donald Trump de gravar las remesas que son fundamentales en México y que llegan a muchísima gente, que alcanzan unos niveles increíbles. Es decir, el ingreso de las divisas incluso es por encima del petróleo, lo que corresponde a las remesas. ¿Qué piensa usted de esa actitud de Donald Trump y de los Estados Unidos? Sí, al petróleo lo superan muchísimo. Es la principal después de las exportaciones automotrices, que también desgraciadamente van a ser gravadas con aranceles, están ya siendo gravadas. Es un golpe muy duro para México y espero que gravar las remesas no se concrete, que haya un aliento de racionalidad. México recibe 64,000 millones de dólares al año de remesas
de mexicanos en Estados Unidos. Y sería un golpe brutal a las familias. Ahora bien, estamos en una nueva era donde el nuevo gobierno de Estados Unidos está respondiendo a un entramaje ideológico muy claro, esta idea de que Estados Unidos ha sufrido a manos de otros países el ser el garante de la seguridad mundial y el ser el garante de la estabilidad financiera mundial. Yo creo que son concepciones equivocadas, pero espero que la realidad se vaya imponiendo, la sensatez se vaya abriendo paso. Ya se está viendo que hay ajustes, renegociaciones, rectificaciones que no debemos criticar. Yo espero que haya finalmente una rectificación completa y entendamos que solo donde hay libertad, y concretamente libertad de comercio, libertad de inversión, libertad política, es decir, democracia, solo con libertad pueden avanzar nuestros países. 40 millones de personas, de familias, se van a ver afectadas por esto, ¿no? Probablemente más, probablemente más. Por lo menos 40 millones, que sería 45 las personas que viven en pobreza, extrema, en pobreza en México, y que son los principales beneficiarios de remesas. Pero las remesas son envíos que traspasan completamente, transversalmente a la sociedad mexicana. Es una fuente de ingresos vital, quizá la más importante de esos millones de familias, y que ojalá no sean gravadas por un acto que no creo que vaya a beneficiar mayor cosa a Estados Unidos y sí va a afectar a mucha gente. Expresidente Felipe Calderón, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en el programa de la noche. Al contrario, muchas gracias. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Expresidente de Ecuador, Juan, es un placer tenerlo nuevamente en el programa La Noche aquí en NTN 24. Para mí es el placer, Claudia, gracias. Nuevamente nos convoca la reflexión sobre la democracia, democracias países en donde el sistema está amenazado, está en declive, y otros en donde está devastado. Las dictaduras, si es que se les puede llamar así, porque estamos hablando de totalitarismos y violaciones aberrantes a los derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Cuba, siguen. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar para que esto cambie? ¿Qué piensan ustedes, los luchadores, en estos foros por la democracia? Bueno, algunos triunfos hemos tenido y nos dan mucho gusto, y no solo en la región. Creo que un ejemplo de lo que puede terminar pasando acá es el ejemplo de Siria. Había un régimen muy fuerte que estuvo durante muchos años, daba la impresión de que era casi inexpugnable por la fortaleza del gobierno, por los apoyos internacionales. Se convirtió, como en el caso de Venezuela, en un ejemplo de cuando vienen varias potencias extranjeras a intervenir en el país, y sin embargo cayó. Entonces yo creo que hay que dar estas batallas en todos los campos. Primero en las elecciones, país por país. Y las elecciones son, como parte de la democracia, cambiantes. A veces se gana, a veces se pierde. Lo importante es mantener el régimen, porque entonces si un gobierno no funciona, uno puede votar por otro gobierno en el siguiente. Cuando se trepan estos dictadores, entran por la vía democrática y se atornillan al poder. Y entonces ya no es una persona un voto, es una persona un voto una vez. Cuando están en la oposición, derechos humanos, protestas, llegan al poder y desconocen todo y atropellan todo. Pero hay que ir poco a poco. Cada país es distinto. Yo creo que hay regímenes más débiles que otros. Entonces, conservar los que tenemos, pelear en elecciones donde podemos ganar y seguir trabajando en debilitar a las dictaduras que existen. Yo creo que hay momentos buenos, momentos no tan buenos, pero lo importante es que aquí, los que estamos reunidos, sabemos que esta lucha sigue, no hay que desmayar. A ratos uno puede perder un poquito la ilusión o los ánimos, pero hay que levantarse y continuar. Presidente Yamil Mahuad, usted como catedrático en Estados Unidos, que tiene estudiantes latinoamericanos, también estudiantes de Estados Unidos, ¿cómo les explica el hecho de que, por ejemplo, Donald Trump, que se suponía que iba a llegar como siendo una esperanza frente a estos regímenes totalitarios, termina permitiendo la licencia de Chevron? Finalmente, su propio partido lo pedía y lo exigía. El otro partido, congresistas también, y vuelve y amplía la licencia de Chevron mientras se está amenazando a las otras petroleras
de si tienen negocios, les va a poner aranceles a esos países. Entonces, ¿cómo entender eso? Bueno, primero, lo que nosotros venimos pidiendo los expresidentes desde hace muchos años es que haya una política de Estados Unidos con América Latina. No irse de una banda a otra dando bandazos. Y a veces no entre un gobierno y otro, sino dentro del mismo gobierno. Los errores que cometió el gobierno del presidente Biden con Venezuela fueron enormes. Caso de los narcosobrinos a los que soltó a cambio de nada. El caso del famoso operador Alex Saab, operador principal testaferro, además de la corrupción y del hambre, el que se roba las cajas CLAP, que es la ayuda humanitaria a los venezolanos, y lo sueltan. Claro, y en realidad a cambio de nada. Aquello de yo confío en tu palabra, tú me has ofrecido elecciones limpias, te doy todo primero para que después cumplas. Es de una ingenuidad increíble. Y ahora yo he visto varios cambios de política en el gobierno actual. Porque al principio pareció que todo se reducía a que soltaran a unos rehenes, que esos son norteamericanos, pero luego ha habido decisiones fuertes en materia petrolera, declaraciones fuertes. Veamos qué pasa, hay que ir día a día. Pero lo que quisiéramos es que haya una política norteamericana que se mantenga a lo largo de los gobiernos, porque de lo contrario terminan confundiendo a los aliados. Uno no sabe ya por dónde mismo van las cosas. Y eso es muy malo para todos. Volviendo a nuestra región, obviamente nosotros tenemos el desafío de que las democracias devastadas, las que están en poder de tiranos, pues traten de volver a una normalidad y evitar el deterioro en los países en donde, bueno, ha habido amenazas, ha habido declives. Ecuador fue uno de ellos cuando estaba Rafael Correa. Usted fue víctima directa de la persecución a un opositor, a un oponente de Rafael Correa. Gana Noboa por bastante, por más de 10 puntos. ¿Está el correísmo ya aniquilado en Ecuador o es una amenaza viviente? Los populismos son una amenaza viviente. Si usted analiza, en muchos países hay como 1/3 de la población que sufre porque está en una situación económica muy mala y que quiere soluciones fáciles. Y cuando el gobierno, el ejercicio de la autoridad democrática no entrega esos bienes a la velocidad que la gente quiere, empieza a pensar en otras cosas y cree en cantos de sirenas. Entonces, yo arreglo eso en 8 días, se trata de tomar 2 decisiones, hay que meter presos a 100 personas y se arregla el país. Ya creen en eso porque están muy frustrados. Entonces hay que tomar en cuenta eso también, tenemos que cumplir más con la gente, eso no lo podemos olvidar. Y tratar de tener sociedades más justas, más equitativas, sin tanta diferencia entre ricos y pobres, que a ratos son insultantes. Esa parte va con nosotros, de eso no tiene la culpa nadie, tenemos que mejorar nosotros mismos. Entonces, eso es necesario hacer. Cuando están en esas situaciones, vienen estos encantadores de serpientes y la gente les compra lo que venden y luego se decepcionan. Como les llama Iván Duque, los pobrecistas del siglo XXI, porque eso es lo que dejan, ¿no? Entonces, siempre hay ese tercio que está buscando la imagen de alguien que venga a salvarlo. Y pasa en todos los países. Y a veces las imágenes cambian, Claudia. El nombre, el rostro del populista cambia, pero otro aparece. Entonces, nunca dé por muerto a un populista. Ese sería mi consejo a cualquier político. Nunca den por muerto a un populista. Si lo dan por muerto, piensen que puede reencarnarse en otro. Y nunca den por muerto a un populista con plata. Lo peor que le puede pasar a un país es un populista con plata. Porque como les cayeron todos los precios, como maná del cielo, en el mejor momento de América Latina económicamente estaban ellos en el poder. Mucha gente dice fueron buenos gobernantes, pero les cayó maná del cielo. Las cosas mejoraron no por ellos, sino porque estuvieron ahí en el momento correcto.
Presidente, y en eso que usted dice, los populismos, también hay una nueva circunstancia, que es la expansión económica china. 120 países China es su principal socio comercial y 60 bilateral. La expansión de China en lo económico es entendible en la medida en que los países tienen que obtener crecimiento económico, desarrollo, inversión. Pero ¿hasta qué punto esta presencia permanente de China en la región, con la ausencia evidente de Estados Unidos y de Europa, y casi que a propósito de Estados Unidos y de Europa no se mueven, no luchan para tener ese espacio? Los chinos, ni cortos ni perezosos, se han hecho con esos espacios. Esto trae bienestar y trae bienestar económico. China, su propio país, con la apertura económica, la apertura comercial, bueno, ha traído tremendos beneficios económicos a su gente. Esa presencia permanente no debilita de todas maneras el aprecio a la democracia, es decir, que sin democracia se puede vivir, sin libertades se puede progresar. No tiene ese peligro, incluso en la misma cultura democrática, esa presencia permanente en China, que todo el mundo dice, bueno, bien, tienen libertad. Bueno, bien, pero tienen progreso económico. Ah, que violan los derechos humanos. Sí, pero les va bien. ¿No está eso relativizando esa presencia permanente china culturalmente, haciéndonos relativizar también la importancia precisamente de un desarrollo pleno que es con libertades? Ya. Para mí la democracia es una mesa de 3 patas. Y la saco de la famosa frase de Lincoln, ¿no? En el discurso de Gettysburg. El gobierno del pueblo, elecciones del pueblo, por el pueblo, con un marco jurídico, el Estado de Derecho y para el pueblo. Es para que la gente mejore su calidad de vida. Hay gente que dice, hay elecciones, entonces hay democracia. No, es una pata. O el gobierno no viola derechos humanos, cumple con la Constitución, es democrático. No, segunda pata. ¿Qué pasa con la tercera? Y normalmente en América Latina, la tercera es más valorada que las 2 primeras. Y la gente es capaz, por obtener una ventaja económica, un poco mirar hacia otro lado en las 2 primeras. Lo ideal es tener las 3 y trabajar juntos para avanzar en las 3. Ese es el punto 1. Punto 2. Yo tengo la fuerte impresión que el problema del 11 de septiembre, el derribo de las Torres Gemelas, marcan un punto de inflexión en la relación de Estados Unidos con América, con Latinoamérica. Porque nosotros no causábamos problemas, no éramos terroristas, desaparecimos del radar. Dejamos de ser importantes. Y entonces hay un problema casi de ley física. Si usted deja un espacio, alguien lo ocupa. Y China ha tenido planes muy buenos. Lo que ellos han conseguido en sacar gente de la pobreza, en crecimiento económico, es espectacular. Eso hay que reconocerlo sacándose el sombrero. 1.000 millones de personas fuera de la pobreza. Eso es extraordinario. Impresionante. Extraordinario. Pero venimos diciendo esto 20 años, que hay que ponerle un ojo. Yo lo he dicho en varias reuniones de IDEA. Observen esto. Ahora ya pegamos alaridos. Miren a dónde han llegado. Fíjense en las cifras. No apareció como un hongo de la noche a la mañana. Fue un proceso que fue creciendo frente a nuestros ojos. Yo esta mañana usaba el símil después de ver la serie Adolescencia. ¿Cómo podemos no ver lo que está frente a nuestros ojos? Y como no lo vemos, no lo entendemos. Y si lo entendemos, no lo logramos explicar. Y si lo explicamos, no sabemos qué hacer. Y si hacemos, salen acciones sueltas, pero no una estrategia. Entonces, eso ha pasado frente a nuestros ojos. Y ahora se trata de torcer hacia el otro lado el curso que ha tomado este río. Sería fatal para América Latina que sea puesta en la encrucijada de escoger uno de los 2. Nosotros tenemos que entendernos con los 2 polos, porque con ambos tenemos relaciones comerciales y las relaciones comerciales no son ideológicas necesariamente, hay un background ideológico. Pero imagínense en el caso ecuatoriano, el principal producto de exportación nuestro ahora es el camarón, lo superó al petróleo, de lo cual estamos muy orgullosos. Y el principal comprador es China. Entonces,
de pronto dicen ya no le vendan a China o algo así. Sería absurdo, porque le producen un problema al país terrible. Imagínense la cantidad de pobreza que vendría por algo así. Entonces hay que andar con ambos, así como ambos andan con ambos. Pues expresidente de Ecuador, Yamil Mahuad, muchísimas gracias por este rato aquí en el programa La Noche. A usted, Claudia, Muy siempre amable. es un gusto aceptar sus entrevistas. De esta manera hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes los invitamos a que sigan visitando nuestra página web. Nos pueden seguir escribiendo en las redes sociales que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24 y @La Noche, NTN24. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.